el incremento del salario mínimo. El doctor Jorge Enrique Bedoya es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Estuvo en esa reunión con la ministra Gloria Inés Ramírez y con otros de sus colegas líderes gremiales. Doctor Bedoya, buenos días. Hola Ricardo, buenos días. ¿Cómo les fue la reunión con la ministra? Pues seguimos intentando esos acercamientos para una cifra concertada del salario mínimo. Como usted vio en la nota, hasta el día 30 es el plazo para lograr un acuerdo, y si no, pues el gobierno expedirá el salario mínimo por decreto. Pero tal y como lo hicimos el año pasado, por esta forma de reunirnos bilateralmente, logramos un acuerdo en un escenario altamente inflacionario que creemos que fue importante para el país, también como uno de los primeros mensajes de acuerdos con el gobierno del presidente Petro, y por eso pues seguimos en esas. Hay que tener un poquito de paciencia para ver si esto cuaja, como dicen, y se logra una cifra por consenso que cumpla con dos objetivos. El primero, poder proteger el ingreso real de los trabajadores, y el segundo, enviar una señal clara de consistencia con el ambiente económico del país para el año entrante, que también le permita a la Junta Directiva del Banco de la República entrar en una senda de reducción importante de las tasas de interés, porque como usted bien lo sabe, Ricardo, las tasas de interés también le afectan el bolsillo a los colombianos por el alto costo del crédito que hoy tenemos en créditos hipotecarios, créditos de consumo en general, y eso por supuesto creemos que debe ser parte de este trabajo que venimos realizando con la ministra del Trabajo, quien ha tenido un gran liderazgo y toda la intención de buscar un acuerdo que además es tripartito, no es un acuerdo simplemente entre las centrales obreras y los representantes de los generadores de empleo, sino aquí la voz del gobierno pues evidentemente es de la mayor importancia también. Claro. ¿Qué tan posible es llegar a ese acuerdo, doctor Bedoya, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que los sindicatos dicen que no pueden empezar a negociar porque simplemente no conocen cuál es la propuesta de ustedes, de los empresarios? ¿Existe la posibilidad de que se revele, al menos en público, ese porcentaje para empezar a negociar? Sé que ustedes dicen que no se trata de una puja simplemente de números de subir y bajar como uno cuando uno regatea en un almacén, pero puede ser un buen punto de inicio para buscar consenso, teniendo en cuenta que no hay mucho tiempo. Pues mire, yo he escuchado con atención la entrevista que usted le hizo al presidente de la CUT el día de ayer, si no me falta la memoria. Sí, y como usted bien lo apunta, pues esto no es un regateo, es una concertación, y le recordaba yo a Fabio en la última reunión tripartita que tuvimos la semana anterior, que el año pasado utilizamos la misma metodología donde no se presentó una cifra para que fuera ya el tema público y que los sindicatos pidieron tanto y que los empresarios ofrecieron tanto, sino que en esta condición de ir acercando posturas logramos un acuerdo, y yo lo reitero, un acuerdo en un año muy complejo por el problema inflacionario que teníamos y que se reflejó en un aumento del salario mínimo del 16%. Entonces, entendiendo la ansiedad que eso le pueda generar a las centrales obreras, los buenos oficios de la ministra del Trabajo en ir adelantando esas bilateralidades, pues nos puede llevar a un acuerdo. Y pues si no se logra, pues el gobierno obviamente lo sacará por decreto. Y si ese es el escenario, que ojalá no sea, pues lo que le decíamos ayer la ministra es, como lo dijimos en el comunicado de prensa que sacamos el viernes pasado, hay que tener mucho cuidado porque este año es muy particular, Ricardo. Este es un año donde la tasa de interés, si bien el Banco de la República tomó una decisión pero muy suave de enviar una señal, la Junta del Banco está muy atento a lo que pase con este salario, porque los precios de la economía no solo están influenciados por el salario mínimo, sino también por las tasas de interés. Y si no hay una reducción importante de las tasas de interés el año entrante, ¿de qué sirve hacer un aumento en el salario mínimo si los costos de los créditos de consumo, hipotecarios y demás van a terminar afectando a esos millones de trabajadores de los que usted habla cuando iniciamos esta conversación? Sí. Doctor Bedoya, ¿ayer hubo algún avance con la ministra para buscar otra reunión con los sindicatos? Claro. Nosotros ayer tuvimos una conversación que usted entenderá que no puedo revelar los detalles de la misma en esta conversación, pero pues el paso a seguir es que ella continúa hablando con las centrales obreras y ojalá antes del 30 o bien nos podamos sentar, y si es así, creo que sería una noticia para tener un acuerdo,
Y si no, pues como lo dije anteriormente, pues el gobierno expedirá su decreto con el incremento del salario mínimo que considere el presidente de la República y su equipo para el año entrante. Es decir, le entiendo, doctor Bedoya, que si hay una próxima sentada sería porque hay ambiente y es inminente un acuerdo. Pues yo diría que hay ambiente, dejémoslo de ese tamaño y tengamos optimismo, porque de nuevo, esto nosotros nunca lo vemos como una negociación, sino una concertación, pero una concertación responsable frente a la protección del ingreso de los trabajadores, que sea consistente con las cifras. Es que este año se espera que la inflación termine por debajo del 10%. Todos conocimos la cifra de productividad total de los factores, todos conocemos lo que fueron las cifras del desempeño del penúltimo trimestre de la economía y las expectativas que no son tan buenas para el año entrante, y todos conocemos la señal que dio la Junta muy prudente del Banco de la República en reducir las tasas. Así que la cifra de salario, que ojalá se logre por consenso, y si no que determine el gobierno, marcará la pauta también para ver si el año entrante tenemos una reducción ya sostenida en las tasas de interés, que también le afectan el bolsillo a esos millones de asalariados. Tímida reducción del Banco de la República de 0.25, 25 puntos básicos de la tasa de interés, en opinión de muchos. Doctor Bedoya, para finalizar le pregunto por una cifra, que es la que se ha venido conociendo y manejando off the record en los pasillos, frente a la posibilidad de que sería el incremento que haría el gobierno de ese salario mínimo para el año entrante, y quisiera su opinión frente a ese porcentaje, 12%. Pues mire, mi opinión es que la cifra tiene que ser consistente con lo que le he mencionado, y la inflación que se espera para terminar el año va a ser inferior al 10%. La inflación que se tiene esperada para el año entrante va a ser inferior al 6%. Y si usted mira lo que pasó el año pasado, cuando la inflación fue del 13% y el salario mínimo fue del 16%, pues yo creo que sus oyentes y su mesa de trabajo pueden sacar las conclusiones del caso. De manera que por eso es que estamos tratando de enviar una señal y generar un ambiente donde no solamente el liderazgo de la ministra se vea reflejado en esto, sino también el del ministro de Hacienda, porque él está en la Junta del Banco de la República y sabe muy bien que lo que aquí se termine haciendo, por consenso, por decreto, le marcará una pauta para que la Junta del Banco de la República tome la decisión o no de bajar las tasas de manera importante, y si no lo hace, pues eso le terminará afectando y pasando una cuenta de cobro muy alta a la economía colombiana. Pues estaremos muy pendientes de las cifras, a ver si hay finalmente o no consenso entre empresarios y trabajadores con apoyo del gobierno, que en este caso para nada es un convidado de piedra. El papel de la ministra de Trabajo es fundamental, y en caso de que no se logre, esperaremos el decreto del presidente Gustavo Petro. Doctor Jorge Enrique Bedoya, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. A usted, Ricardo. No, señor, por el contrario, muchas gracias a usted. 7:36, Luis Ernesto. Estamos como siempre, aunque